o unidad económica. ¿Qué vimos? Sí, buenos días. Buenos días. Estuvimos viendo cómo se clasificaban las entidades en lucrativas y no lucrativas y algunos tipos de sociedades mercantiles. Ok, vimos la clasificación de acuerdo a su finalidad, que son las lucrativas, que buscan un fin de lucro, que buscan la ganancia, y las no lucrativas, ¿verdad? Que son las que no buscan tener una utilidad, una ganancia. Luego vimos también cómo se clasificaban las entidades de acuerdo de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Se acuerdan? O sea, que eran, artículo primero, ahí nos menciona a 7 tipos de sociedades mercantiles. ¿Alguien me quiere recordar cuáles son esos tipos de sociedades mercantiles? Es la sociedad de nombre colectivo, Sí, muy bien. responsabilidad limitada, Sí, la anónima capital variable sí. y acciones simplificadas. Y que la cooperativa tiene su propia ley, ¿no? Es así, es verdad. Y la sociedad cooperativa tiene su propia ley. ¿Alguien me quiere recordar, quiere participar y me dice un ejemplo de una sociedad cooperativa? ¿Qué es? ¿Cómo eran esas? ¿Cómo estaban conformadas? ¿O un ejemplo? A ver, joven, ¿alguien que quiera participar? Ejemplo de una sociedad cooperativa. ¿Alguien se acuerda que era una sociedad cooperativa? Era cuando se juntaban para hacer en sociedad para hacer las actividades económicas en conjunto. Así es, ¿verdad? Recordemos que una sociedad cooperativa, que habíamos mencionado que es una forma de organización que va a estar integrada por personas físicas que tienen intereses comunes y donde cada quien va a aportar su esfuerzo, ¿verdad? Con el propósito de satisfacer, pues, la necesidad colectiva de esa sociedad. ¿Cómo? Pues realizando alguna actividad de producción, de distribución o bien de un consumo de bienes y servicios. Un ejemplo, jóvenes. Yo vi que había pues la cooperativa Pemex, pero nada más lo vi así de reojo. Cooperativa Pemex, bueno, Eso me salió. no he escuchado de esa cooperativa Pemex, pero y más porque pues Pemex pues es un nombre, ¿verdad? Es una marca registrada, pero También busqué, por ejemplo, noté que hay bastantes como de cosechas y de alimenticios así. sí, Hay muchos de cereal, de consumos así, o de construcción más que nada también. sí, por ejemplo, imaginémonos que vivimos en una comunidad y donde cada quien tenemos una pequeña parcela. Entonces lo que buscamos es, pues a lo mejor esa gran empresa, pues a lo mejor no me va a comprar las pequeñas cantidades que yo llego a producir. Entonces nos ponemos de acuerdo varios productores y cada quien con nuestro esfuerzo individual logramos obtener una cosecha considerable, ¿verdad? Donde podamos a lo mejor lograr mejores precios en nuestras ventas. Y nos unimos, logramos obtener una buena producción y la vendemos. Y entonces ahí somos una sociedad cooperativa de producción, ¿verdad? Estamos produciendo algún alimento en la cosecha. Y vemos aquí que este es un ejemplo claro de una sociedad cooperativa de producción. Entonces puede ser, por ejemplo, que un grupo de señoras o de señores que sean buenos para la costura y a lo mejor elaboran algún vestido o calzado o alguna artesanía mexicana y la producción de cada uno de ellos la llevan a una empresa para que sea vendida. A lo mejor esa empresa es de ellos, ¿verdad? Y ahí todos ponen sus productos para la venta y se reparten las ganancias de acuerdo a lo que cada quien vendió. Entonces, si se fijan, es una manera como muy social, ¿verdad? Que busca beneficiar a la sociedad, aquella sociedad que de alguna manera individualmente no vas a poder
alcanzar ese desarrollo social. Entonces se busca, o no sé, porque si se buscaba, no creo que sea ya muy común. Es raro ver una sociedad cooperativa. La mayoría de las sociedades mercantiles son SADCB, ¿verdad? Sociedades anónimas de capital variable, pero sociedades cooperativas son muy raras. Les comentaba yo que había unos camiones verdes aquí en la ciudad y decían Sociedad Cooperativa de Autotransporte de Nuevo Laredo. Entonces eran personas que compraban un camión, se ponían de acuerdo y entre ellos pues ponían sus rutas, ¿verdad? Y ofrecían el servicio de transporte, pero pues no sé, se me hace que ya, no sé si siga habiendo esos camiones verdes, lo desconozco. Pero como ven, son ejemplos, ¿verdad?, de sociedades cooperativas. Entonces vimos que, de acuerdo a su finalidad, lucrativas y no lucrativas, vimos también de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, también vimos eso. ¿Qué otra clasificación? Bueno, vamos a ver otra. De acuerdo a la manera como podemos tributar, ¿verdad? Forma de organizar una entidad, de acuerdo a su forma como va a tributar. Cuando yo digo tributar, ¿a qué me refiero? ¿Alguien ha oído esa palabra? Tributar. Pues de tributo, pero no sé cómo se aplicaría en la contabilidad. ¿Qué es tributo? Valor. Esto es como cuando das o un homenaje o un agradecimiento. ¿Un qué, perdón? Agradecimiento. O sea, la palabra es tributo. Tú me dices que es algo de agradecimiento. Más o menos así entendí el concepto de tributo. Tributo. ¿Alguien más? Tributar no sería como dar bienes, como dinero o algo así. Por ahí va, por ahí va. Tributo. Un impuesto al gobierno. Exactamente, ¿verdad? Los tributos es la forma como se le conocen las contribuciones, ¿verdad? O sea, la forma de tributar, la forma de pagar mis contribuciones, de pagar mis impuestos, mis derechos, mis aprovechamientos, mis contribuciones de seguridad social, mis retenciones, ¿verdad? O sea, tributar es la manera como yo voy a pagar o a contribuir al pago de los impuestos. Entonces, una de las formas de organizar una entidad es de acuerdo a la manera como va a pagar sus impuestos. Y para eso, el Servicio de Administración Tributaria, pues establece varios regímenes fiscales. O sea, regímenes fiscales es las distintas maneras en que yo me puedo dar de alta en el SAT para pagar impuestos. Una pregunta. La mayoría de ustedes, ¿alguien me puede comentar qué piensa hacer cuando termine de sus estudios como ingeniero en sistemas? Pues yo en mi caso tengo pues la idea de un plan de que trabajar como por 5 o 6 años en una empresa así donde yo tenga un salario fijo y luego ya para andar ahorrando y crear una empresa y darme de alta y yo comenzar con actividades laborales de programación. O sea, okay. Entonces, en este caso tú, cuando termines tu carrera, pues vas a tener que ir al Servicio de Administración Tributaria y darte de alta en un régimen fiscal que se llama régimen de salarios, donde eres un trabajador, ¿verdad? ¿Qué es un trabajador? Pues es una persona que presta un servicio personal subordinado a otra persona que se le conoce como patrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a estar bajo las órdenes de otra tercera persona, que es el patrón, es el que te va a dar las órdenes, es el que te va a decir, necesito que hagas esto, esta es tu horario de entrada, tu horario de salida, estas son sus funciones, estas son sus obligaciones, estos son sus derechos. Ese es el patrón. Entonces, en tu caso, pues dices, yo voy a darme de alta en el régimen de salarios. La otra, y después dices, y que después de 5 años voy a dejar de ser un trabajador. Entonces hay que volver a acudir al SAT y darme de alta en otro régimen que se llama régimen de actividades empresariales y servicios profesionales. Pero entonces vamos a iniciar con ese régimen. ¿Quiénes pueden
darse de alta en el régimen de actividades empresariales? Los que ya están asociados, los que ya se dieron en contratación a una empresa. Los que ya se dieron en contratación. Bueno, que ya fueron contratados por una empresa o por un patrón. No. O sea, no es que haya sido contratado por un patrón para yo poder darme de alta en el régimen de actividad empresarial. O sea, el SAT te va a decir, bueno, ¿a qué se va a dedicar usted? Y si tú dices, yo me voy a dedicar a una actividad comercial, industrial, a una actividad de autotransporte, agrícola, ganadera, pesca, silvícola, entonces puedo tributar en este régimen. Sí, y puede ser que nos quede la duda de, bueno, ¿y qué podemos entender por actividades empresariales? Bueno, hay un artículo que es el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, donde establece qué comprende, qué debemos entender por una actividad empresarial. Porque si yo desarrollo una actividad empresarial, entonces me puedo dar de alta en el régimen de actividades empresariales, en ese régimen fiscal. Y dice que se entiende por actividades empresariales las comerciales. Si yo me dedico a realizar actos de comercio, entonces puedo tributar en este régimen. Y si tenemos duda de qué es un acto de comercio, pues vamos y consultamos el Código de Comercio y ahí nos enumera lo que se puede entender por un acto de comercio. Como les mencionaba, pues el autotransporte de carga es un acto de comercio, la pesca, la ganadería, la agricultura, la silvicultura, todos son actos de comercio. Entonces, si yo hago una actividad comercial, puedo tributar ahí. Si yo hago una actividad industrial, que esté, por ejemplo, en la industria de la extracción, extrayendo minerales, o bien en la industria de la transformación de materias primas, o de la conservación, acabado de productos. Entonces, también esa actividad industrial, pues es considerada una actividad empresarial. También si yo me dedico a la agricultura, ¿verdad? A lo que es la siembra, el cultivo, la cosecha y la primera enajenación de este producto, ¿verdad? También se considera una actividad agrícola. Aquí no se considera actividad agrícola si lo que obtienes de esa cosecha le haces un proceso de transformación. Entonces ya no se considera, ya sería una actividad industrial. Pero lo que obtienes tú de la primera cosecha, sin hacerle ninguna transformación, pues sí se puede considerar una actividad agrícola. También incluye a las ganaderas. Aquí incluye la cría y engorda de ganado, las aves de corral y animales, ¿no? Otro tipo de animales, cerdos, aves, así como la primera enajenación de su producto, ¿verdad? Sería una actividad ganadera. También puede ser la pesca, la cría, el cultivo, fomento y cuidado de toda clase de especies marinas, ya sean incluidas las de agua dulce, la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas especies, y todo y siempre y cuando sea la primera enajenación del producto, ¿verdad? Ya si ese pescado lo enlato porque es un atún, pues ya es una actividad industrial. Pero si vendo el pescado, lo hago la crianza, los crío y los vendo, pues así como están, pues no, eso es la pesca. La otra es la silvicultura, las actividades silvícolas. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Silvícolas? ¿Qué es? No, profe, nunca lo había escuchado. ¿Alguien más? Extraer recursos silvestres de un ambiente más salvaje, silvestre. Por ahí va. Dice, la silvicultura es el cultivo de los bosques, ¿verdad? Eso es. La conservación, la restauración, el fomento y el aprovechamiento de la vegetación, ¿verdad? La primera enajenación de esos productos, ¿verdad? Si yo me dedico a sembrar pinos y vendo los pinos, pues eso es una actividad silvícola, ¿verdad? Como ven ustedes, bueno, este artículo 16 nos define lo que debemos de entender por una actividad empresarial. Y si yo realizo una de esas actividades, conforme al artículo 16,
pues entonces puedo tributar en el régimen de actividades empresariales que me establece el SAT, ¿verdad? ¿Como cuáles? Pues como les mencioné, comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, pescas, silvícolas. Este régimen fiscal, pues aquí no me establece un límite de ingresos, así tenga 1,000 pesos de ingreso o millones de pesos de ingreso al año, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, aquí no hay ningún problema, no hay límite de ingresos. Puede usted, siempre y cuando usted desarrolle una actividad empresarial, podrá tributar ahí. Ejemplo, pues un taller mecánico, una imprenta, un restaurante. Si quiero poner una cafetería, sería una actividad empresarial. Si quiero poner una cantina, un bar, sería una actividad empresarial. Una tienda de abarrotes, así como un tipo H-E-B, un Soriana, un Chedraui, son negocios que realizan actividades empresariales. Una ferretería, una escuela, un kinder, refaccionarias. Si se fijan, pues es muy variado, ¿verdad? El tipo de negocios que podemos dar de alta en el régimen de actividades empresariales. Aquí recordemos, el único requisito es que realices una actividad empresarial. Si yo tengo dudas, me voy al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, donde me dice qué puedo entender por actividades empresariales. Si aún quiero irme más, me voy al Código de Comercio, donde me dice que son actos de comercio. Entonces, y todos esos regímenes, pues pueden ahí tributar. Todas esas actividades pueden darse de alta en el régimen de actividades actividades empresariales. Hay otra manera de tributar en el SAT. Otra manera como me puedo organizar ahí en el SAT es el régimen de arrendamiento, ¿verdad? ¿Alguien se imagina qué es ahí? ¿Qué se requiere para tributar? ¿Sí, jóvenes? No, profe, ni idea de eso. Arrendamiento, ok. Dice, son aquellas personas que obtienen ingresos por otorgar en renta, ¿verdad? En alquiler, un bien inmueble, ya sea una casa, ya sea un departamento, un edificio, un local comercial, una bodega, un terreno, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito tener? Pues necesito tener bienes inmuebles. Y si yo tengo bienes inmuebles, un terreno, locales comerciales, casa, pues las puedo dar en arrendamiento a otra persona. Entonces estoy en posibilidad de darme de alta en el servicio de admisión tributaria en el régimen de arrendamiento. ¿Sí quedó claro? Ya es lo que es el arrendamiento. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí vemos otro caso, ¿verdad? Que es vemos actividad empresarial y ahora vemos el régimen de arrendamiento. El otro es el de asalariado, que es lo que mencionaba su compañero, que pienso realizar una vez terminada mi carrera. ¿Verdad? Son personas físicas que perciben ingresos por salarios y todas las demás prestaciones que derivan de una relación laboral, ¿verdad? Y que están prestando un trabajo personal subordinado, porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ahí nos define quién es un trabajador. Y yo necesito ser un trabajador para poder estar en este régimen de asalariado. Y un trabajador es quien realiza un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, ¿verdad? De un patrón. Y todas las prestaciones que deriven de esa relación laboral pues van a ser consideradas como salarios, ¿verdad? Incluyendo el reparto de utilidades, incluyendo las indemnizaciones por separación, ¿verdad? Al terminar el trabajo. Entonces vemos que ese es el régimen de salarios. Hay otros ingresos que también son considerados como los salarios. Por ejemplo, todos los funcionarios y trabajadores de la federación, de los estados, de los municipios, todos esos trabajadores perciben ingresos por salarios, ¿verdad? Si yo estoy prestando un servicio a la Secretaría de Hacienda, o sea, sería un funcionario de la federación. Si estoy realizando un trabajo en alguna secretaría del gobierno del estado de Tamaulipas, sería un trabajador del estado de Tamaulipas, y es salario. Si yo trabajo en el municipio de Nuevo Laredo,
bueno, los ingresos que percibo son considerados salarios. También son salarios los que perciben los que trabajan en las Fuerzas Armadas, los soldados, ¿verdad? Todos ellos reciben un salario. También, si somos miembros de una sociedad cooperativa de producción, por los rendimientos que obtenemos, se consideran salarios también. También, si tenemos una asociación civil o una sociedad civil y estoy recibiendo rendimientos, o sea, estoy recibiendo pues un pago por los servicios que estoy prestando y formo parte de esa sociedad o sociedad civil, también puedo considerarlos como salarios. También, si yo vendo, por ejemplo, productos de Tupperware, esas de ventas de catálogo, cobijas, zapatos, ropa, estos de catálogos, pues a mí me pagan una comisión. Esas comisiones también son consideradas como salarios, ¿verdad? O sea, soy un comisionista y esas comisiones que percibo de esas empresas por las ventas que yo hago de catálogo, pues ahí me van a retener un ICR y pues tengo que darme de alta en Hacienda como salario en el régimen de asalariado. Entonces, si se fijan, pues que esa es la principal forma de tributar en este país. Quienes más aportan por ICR por ICR, son los asalariados, son los trabajadores. Y somos somos como cautivos, ¿verdad? Porque pues no tenemos muchas deducciones personales. ¿Alguien me puede decir qué es eso de las deducciones personales? ¿Ha escuchado? Es cuando se analiza cuánto gana y cuánto gasta una persona y para saber si es correcto. No. ¿Alguien más? O sea, tenemos un ingreso. Digamos que gané 100,000 pesos en el año por salarios. A esos 100,000 pesos, ese es mi ingreso. Y a ese ingreso, yo le voy a aplicar una tarifa. O sea, los 100,000 pesos se llama mi base gravable. Y esa base gravable le aplico yo una tarifa. Y como resultado de aplicar una tarifa, me va a salir un impuesto a pagar. Pero la ley del impuesto sobre la renta establece que los trabajadores tenemos derecho a aplicar algunas deducciones personales. No sé si con eso queda más claro. Un ejemplo de una deducción personal. ¿Jóvenes? No tengo respuesta. No, alguna idea, alguien que se le ocurra. Deducción personal. De salud, puede ser gastos de... Muy bien, así es, ¿verdad? Imaginémonos que somos trabajadores y por alguna razón, pues me enfermé y para acabarla de COVID. Entonces, pues voy con el médico y el médico pues me va a cobrar por la consulta. Y yo al pagarle, pues le voy a pedir que me dé un comprobante fiscal. Ese comprobante fiscal que yo le estoy pagando al médico por gastos médicos, lo puedo disminuir del total de mis salarios que percibí en el año. Entonces, si yo tengo 100,000 de ingresos menos 1,000 pesos de la consulta, pues ahora mi base gravable son 99,000. Y eso es lo que le voy a aplicar la tarifa para determinar mi impuesto anual, ¿va? El impuesto de ICR. Esas deducciones personales solamente se aplican hasta el final del año, ¿verdad? Si yo ese gasto médico lo hice en febrero, no lo puedo aplicar hasta el año siguiente cuando haga mi declaración anual. Eso se llaman las deducciones personales. Un ejemplo, como su compañero lo nombró, pues son los gastos médicos. Y ese gasto, pues en este caso fue un ejemplo de yo trabajador, me enfermo y voy al doctor. Pero si eres casado y tienes esposa e hijos, si tu esposa se enferma y la llevas al médico, pues también los gastos médicos de ella
como depende de ti, pues los vas a poder aplicar como una deducción personal. Lo mismo de tus hijos, ¿verdad? Si tienes un hijo y lo llevas al pediatra o al doctor, pues pides un comprobante, tienes que pagar, ¿verdad? No puedes pagar en efectivo, porque si pagas en efectivo, el gasto es no deducible. Tienes que pagar al doctor, y ahí es donde está el problema. Tengo que pagar al doctor con un cheque, con transferencia electrónica o con la tarjeta de débito o de crédito. Y digo que ahí está el problema porque la mayoría de las veces que acudimos a un médico a que nos haga hacer una consulta médica, pues la mayoría no acepta tarjetas porque no tienen la terminal de punto de venta. Y no te aceptan un cheque porque dicen, pues a lo mejor no tiene fondos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Pues tengo que pagar en efectivo. Pero sí te va a dar a lo mejor un comprobante fiscal el médico. Pero para el SAT es no deducible porque no cumplió con requisitos de deducibilidad. O sea, no es deducible ese comprobante. Por lo tanto, pues de nada sirvió, ¿verdad? Sigo teniendo mis mismos 100,000 pesos de base gravable. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo de acudir con médicos, si se pueda, pues que me permitan pagar con mi tarjeta de débito o crédito. ¿Pero qué dice el SAT? Bueno, pues aquí tengo yo esta herramienta o este portal donde tú puedes exhibir a un médico que no acepta pagos más que en efectivo, ¿verdad? A lo mejor ellos lo pueden visitar y decirle que pues tiene que recibirlos, ¿verdad? Ese es un gasto médico. ¿Qué otro gasto? Otra deducción personal como trabajadores tienen derecho. ¿Qué creen? Hablamos de ir al médico. Los medicamentos. Transporte. ¿Qué transporte? Por ejemplo, el de una fábrica, el transporte, pues uno no paga nada. No, permítame tantito, permítame. A ver, ¿qué cosas eran deducibles? Ahora sí, me decías del transporte de la fábrica, ¿verdad? Dices, voy a la fábrica y ese, ¿tú lo estás pagando? Joven, el que dijo transporte, el transporte que va de la fábrica. Pues ¿Tú no. Entonces, si tú no lo pagas, pues tú no lo puedes deducir. El combustible de que uno usa el personal sí lo puede deducir, ¿no? O sea, déjame ver si entiendo. Eres un trabajador y dices tú, pues yo para ir a trabajar a la fábrica o a esa empresa necesito un automóvil, ¿verdad? ¿Así es? Sí, usando el vehículo personal y todo eso. Personal. Entonces dices, pues yo para trasladarme en ese vehículo necesito ponerle gasolina. Entonces la pregunta es que si la gasolina que le pongo al auto para ir a mi trabajo es deducible como una deducción personal. Creo que sí, porque puedo pedir la factura y te Sí. piden todos tus datos del SAT y eso. Sí, bueno, tratamos de trabajadores, de los asalariados, no es deducible. ¿No? No. Nada más como empresa. Nada más las personas que tienen una empresa o que prestan un servicio profesional. ¿Verdad? Pero los trabajadores, por eso les decía, el trabajador, el asalariado, es un contribuyente cautivo para el gobierno federal, porque casi no tiene deducciones personales. O sea, casi todo lo que cobra por salarios es base gravable para calcular el impuesto. O sea, casi no tenemos deducciones. Hemos estado mencionando ahorita los gastos médicos. Así es. Y les pregunté qué otro, me dijeron la gasolina y les digo, no, la gasolina no. El automóvil, el trabajador tiene necesidad de moverse de su casa al trabajo. ¿El de automóvil es deducible? Pues no, porque es algo personal, ¿no?
Tampoco, ¿verdad? No es deducible, tampoco. Pero un trabajador, o sea, usted es un ingeniero en sistemas que acude a la empresa y dice, oye, pues yo, pues necesito del transporte, ¿verdad? Y necesito moverme, o sea, y no lo puedo deducir. Pues no, no se puede deducir. ¿Qué Puede otro? ser ¿Sí? sí, puede ser deducible lo que es equipos para comunicación para el trabajo en casa, como ahorita en la pandemia. Eres un trabajador y en tu casa, cuando llegas del trabajo, pues prendes tu computadora, tienes internet, te pones a checar los correos del trabajo, a lo mejor te pones a hacer una hoja de Excel o una presentación. Tu comentario es que si es deducible ese internet. ¿Ese es tu comentario? No, yo lo estaba diciendo más como respuesta que podría ser por ahorita que en la pandemia se requiere de equipos para comunicarse. Sí, y pues no, el trabajador tampoco tiene derecho a deducir eso que está gastando o esa contratación de internet, por así decir, que utiliza para trabajar, ¿verdad? Desde un home office. O sea, no, el trabajador no tiene derecho a Con razón considerar. estamos en números rojos, profe. ¿Mande? Con razón estamos en todos en números rojos. Pero el trabajador recibe un salario, o sea, no nos Pero confundamos. Estamos viene hablando deducido por impuestos estamos también. hablando de, estamos hablando del régimen de asalariados. Quien tiene una empresa sí lo puede deducir, pero aquí estamos hablando de trabajadores. ¿Sí? Profe, hay algunas Sí. empresas que en la hora de la comida de los trabajadores, Sí. los trabajadores pueden agarrar los alimentos y se los quitan del salario. Sí, Como ¿no? yo cuando trabajaba, pues a la hora de comida, si no llevaba lonche o así, Sí. o no llevaba dinero, si agarraba algo, ya lo apuntaban, se puede decir, llegaba hasta las oficinas y eso me lo quitaban de la quincena, no se puede. Sí, sí, o sea, eso está bien, o sea, tú estás pagando por tu comida, ¿verdad? Y, y la empresa te lo está descontando, ¿sí? O sea, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, la empresa lo está descontando, o sea, no te lo, porque si la empresa te regala el alimento, entonces tendría que considerar para efectos del Seguro Social esa parte de los alimentos que te está regalando y que a ti no te están costando, entonces tendría que ser un salario para ti. Por eso las empresas, cuando ofrecen el servicio de comedor, pues muchas veces es gratuito, ¿verdad? O te cobran una partecita en el salario, una parte, para que no sea gratuito y de esa manera, pues no sea acumulable para el trabajador. Porque si es gratuito, pues entonces es un beneficio que tú estás obteniendo. Es como, por ejemplo, es como por decir, eres un trabajador y te dice la empresa, sí, pero te voy a dar, te voy a dar esta casa para que vivas en ella. Bueno, vas a acumular lo que te costaría esa casa, esa renta, sería un ingreso, porque no la estás dejando de pagar. Pero fíjense que ya nos estamos desviando. Estábamos con las deducciones personales. Me comentaron que el servicio de internet, que sí es deducción personal, para los trabajadores tampoco es deducible. No es deducción personal. Profe, en la página del SAT viene que también se pueden hacer deducciones personales de educación, que vienen siendo las colegiaturas de instituciones educativas privadas. Así es, ¿verdad? Si yo soy padre de familia y soy trabajador, bueno, soy trabajador y padre de familia, tengo unos 2 hijos, y un niño va a la primaria particular y estoy pagando una colegiatura, y el otro niño va a la secundaria, también particular, y también paga una colegiatura, los pagos de esas colegiaturas, del de la primaria y el de la secundaria, son deducciones personales. Recuerden, están topadas, ¿verdad? Hay una cantidad al año de colegiaturas, es por así decir. Por ejemplo, si yo pago en todo el año, no recuerdo la cantidad porque van cambiando, tanto de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cada año van cambiando. Pero, por ejemplo, dices tú, nada más puedes deducir hasta como 14,000 pesos de colegiaturas primarias en el año y de secundarias como 17,000, nada más. Oye, pero yo pago 5,000 al mes, pues nada más puedes hasta
14,000 de primaria y 17,000 de secundaria. O sea, tienen topes. Y para eso tienes que pagar a la escuela con cheque, con tarjeta de crédito, débito o con transferencia electrónica. Oiga, pero es que yo pago mi colegiatura de mis niños en efectivo. No es deducible entonces. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Que esas escuelas particulares acumulen como ingreso el pago que tú estás haciendo, porque va a entrar a la cuenta bancaria de la escuela, entonces ya no hay manera de decir, no es un ingreso, porque están entrando los depósitos. Entonces, de esa manera, el SAT pues obliga a la empresa a que reconozca todos los ingresos, ¿verdad? Y que diga, no, pues lo que está en efectivo, como no hay evidencia, no sé, ¿verdad? No lo voy a declarar. Pero si todos pagamos las colegiaturas privadas mediante cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito, pues ahí va a quedar la evidencia. Y si lo hago de esa manera, pues voy a poder tener un comprobante fiscal digital por internet y voy a poder deducirlo de mi declaración anual, o sea, aplicarlo como un gasto. Entonces ya mencionó su compañero, ¿verdad? Puedo deducir los gastos médicos, puedo deducir las colegiaturas de las escuelas. ¿Qué otra deducción personal puede haber? ¿Agua? Gastos fúnebres. El agua que es necesaria para la vida no es una deducción personal, como los alimentos, ¿verdad? Todo lo que tú gastes para poder alimentarte, tu mandado, no es deducción personal. Sí, así es. El agua, no. ¿Qué más, jóvenes? Gastos fúnebres. Los gastos funerarios, sí, ¿verdad? Esos sí son deducciones personales. Ya sea el que haces para tus descendientes, ascendientes, ¿verdad? En línea recta. Eso sí, ¿verdad? También están topados. Hay topes en los gastos funerarios, ¿verdad? Pero sí, se te muere la esposa, un hijo, tus papás, tu papá o tu mamá, tu esposa o tus hijos, ascendentes, descendentes. Ahí sí puedes deducirlos, pero está topado. Y ese gasto funerario, pues lo puedes deducir. ¿Algo más? Jóvenes, vamos a dejarlo hasta el día de hoy ahí y la siguiente clase continuamos. Pero parece que mañana no va a haber clases, mañana 16 de septiembre. Entonces nos veríamos hasta el jueves. Déjeme pasarle lista de una vez. ¿Algún comentario antes de retirarnos? Sí, pues Sí. lo que usted me pidió, lo del año que le dije o algo así. ¿Qué era la pregunta? Bueno, es que yo había dicho que era de no registro por un año, pero aquí lo tengo, espere, permítame. Ya me acordé. Es que tú habías comentado que puedo estar trabajando vendiendo, o sea, puedo abrir yo una papelería y estar durante un año yo comprando y vendiendo papelería a los clientes y eso, y no estoy obligado a darme de alta en la hacienda. Eso era, ¿verdad? Bueno, sí, simplemente que era la ley 111 del ICR. Ajá. Y que es por el régimen de incorporación fiscal, que es otro régimen. Y nada más por un año y listo. Bueno, pero fíjate lo que es aquí, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando estoy obligado a darme de alta en el SAT, una cosa es tu obligación de darte de alta, de registrarte en el Servicio de Administración Tributaria, pero lo que ese artículo señala es que es un contribuyente que ya ha estado de alta en el SAT y que si tributas en el régimen de incorporación fiscal durante el primer año, estarás exento del pago del impuesto sobre la renta. Nada más de ese impuesto. Pero para eso tienes que estar dado de alta en el SAT. ¿Ok? Que es diferente. Y nada más ese beneficio nada más aplica para los del régimen de incorporación fiscal. No quiere decir que durante un año puedo yo estar realizando actos de comercio y no estar dado de alta en el SAT. ¿Ok?
profe. ¿Sí se aclaró ese punto? Sí. Sí, pero aún así hay un plazo, investíguelo, hay un plazo para yo aperturar mi empresa y no estar dado de alta en el SAT, que es diferente. Hay un plazo. ¿Ok? Chéquenle y en la siguiente clase me lo comentan. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el día de jueves. Tengan ustedes un bonito día, un bonito festejo. Descansen. Igualmente, profe. Hasta el jueves. Ándale, hasta el jueves. Que tengan un buen día. Un día. Bye.